Buenos días, mi nombre es Jonathan David Cadena Valle y soy residente del Servicio de Rayos X del Hospital Juárez de México. El día de hoy vamos a ver el tema de orbitopatía tiroidea. La orbitopatía tiroidea, o también conocida como orbitopatía de Graves, es el trastorno orbitario más común y la causa más frecuente de proptosis. Clínicamente es sintomática en un 25 al 50% de los pacientes con enfermedad de Graves, de los cuales alrededor del 5 al 6% desarrollará una afectación severa. Esta patología la vamos a encontrar principalmente en pacientes que tienen una enfermedad autoinmune asociada al tiroides. Como se comentó, en un 85% hacia enfermedad de Graves. Sin embargo, también lo podemos encontrar en enfermedades como la enfermedad de Hashimoto, e incluso un porcentaje de pacientes eutiroideos pudieran presentar esta patología. Hablando de la patología, podemos encontrar que es la inflamación orbitaria autoinmune que va a afectar fundamentalmente a los músculos extraoculares y a la grasa orbitaria. Se ha conocido de que el problema se encuentra a nivel de los fibroblastos orbitarios que van a expresar el receptor de TSH. Y cómo va a ser es a través de los linfocitos T, la activación de los fibroblastos orbitarios con el receptor de TSH va a provocar la diferenciación de miofibroblastos, la producción de glucosaminoglucanos, los cuales van a hacer la adipogénesis, y a la vez también va a existir una liberación de citoquinas proinflamatorias. Todo esto provocando inflamación a nivel orbitario. Clínicamente vamos a encontrar dos fases: la fase inflamatoria o de actividad, que esta va a ser autolimitada y que puede durar de 18 a 24 meses. ¿Cómo se va a presentar esta fase? Clínicamente se va a ver un aumento del volumen de la grasa orbitaria y así como edema de los músculos extraoculares, acompañados también de edema e hiperemia de los tejidos blandos preorbitarios. Es importante esta fase, ya que en esta parte se puede instaurar el tratamiento y tener mejoría en los pacientes. De la fase inactiva o crónica, aquí lo que va a predominar son los cambios de tipo fibroquísticos, viendo que no existe un aumento tan llamativo ni de edema ni de los músculos extraoculares. Otros datos que vamos a encontrar es la retracción palpebral con la oftalmos, la proptosis principalmente, la oftalmoplegia con diplopia, y en casos ya más severos podemos ver que por el crecimiento de los músculos se va a comprimir el nervio óptico provocando ceguera en este tipo de pacientes. El diagnóstico principalmente se va a basar por la clínica y los antecedentes del paciente. Sin embargo, también se puede tener ayuda de los métodos de imagen. Se menciona que hay 4 justificaciones para realizarlos, las cuales es un diagnóstico incierto, dudas en la actividad de la enfermedad para poder instaurar el tratamiento, sospecha de neuropatía distiroidea, que es la complicación que más llega a preocupar con estos pacientes, así como la planificación de cirugía de descompresión orbitaria. Se sabe que, por técnica de imagen, los pacientes van a tener afectación en más del 90% y que incluso hay pacientes que tienen afectación por imagen y que clínicamente no se ve. En ese cuadro podemos observar cuál es la indicación y cuál es la prueba de imagen que se utiliza. Si tenemos dudas diagnósticas o el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente para una descompresión, el mejor método es una tomografía. Si queremos valorar la actividad de la enfermedad y sospecha de neuropatía distiroidea, el mejor método es la resonancia magnética. Ya por métodos de imagen, lo que vamos a observar principalmente va a ser la proptosis bilateral, que esta va a ser una línea intercigomática que se va a trazar a nivel anterior de los cigomáticos, y perpendicular a esta línea vamos a hacer dos líneas más, una que va a ir a la superficie corneal anterior y otra que va a ir a la esclera posterior. De la primera va a ser patológico si mide más de 21 milímetros, y si es en la segunda menor de 9 milímetros también se considera patológica. Podemos observar en la primera imagen del lado
derecho cómo tiene afectación hacia este globo ocular a comparación del lado izquierdo, en donde los parámetros son normales y no existe un aumento del globo ocular. Otro dato que podemos encontrar es el aumento del volumen de la grasa orbitaria, que lo que va a provocar es un aspecto que se conoce como sucio. Podemos ver la imagen en ambas órbitas, cómo están los músculos extraoculares y cómo la densidad ha aumentado, dando este aspecto que se menciona como aspecto sucio. Otros datos que podemos encontrar es en esta tomografía, en un corte axial, va a ser el prolapso de la glándula lagrimal. ¿Y esto por qué va a ser producido? Principalmente por un crecimiento hacia la parte anterior del septum orbitario y que va a generar, como podemos ver de manera bilateral, el prolapso de la glándula lagrimal. Otro dato muy importante va a ser el engrosamiento bilateral de los músculos extraoculares. Y para esta podemos utilizar la mnemotecnia siguiente para poder decir en orden decreciente de frecuencia cuáles van a ser los músculos que se van a ir afectando. En primer lugar tenemos al músculo elevador del párpado superior, posterior al recto inferior, después al medial, superior, lateral y por último a los músculos oblicuos. Este es el orden de frecuencia que podemos ver de la afectación de los músculos extraoculares. En estos cortes de tomografía, tanto axial como coronal, podemos visualizar la anatomía normal de los músculos, así como del nervio óptico. Podemos visualizar en el corte coronal los rectos medial, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior, el nervio óptico, así como en el corte axial podemos visualizar también los rectos laterales, el medial, así como el nervio óptico. En la siguiente imagen, en el corte coronal de la tomografía, podemos visualizar cómo se están viendo afectados tanto el músculo recto inferior de manera bilateral, así como el recto medial y en menor medida el recto superior. En la imagen del lado izquierdo podemos visualizar en este corte axial cómo hay un engrosamiento del recto medial y en menor medida del recto lateral. Esos son otros cortes de tomografía en un corte sagital donde podemos visualizar cómo hay un engrosamiento del recto superior y del recto inferior. Un punto muy importante es que en esta patología principalmente se va a ver un engrosamiento a nivel del vientre del músculo y que no va a haber ninguna afectación a nivel de lo que es la parte tendinosa donde va a llegar el músculo. Los otros ejemplos de los cortes tanto axiales como coronales que podemos ver en estas imágenes nos hablan de lo que es el engrosamiento de los rectos inferiores, del recto superior y en esta imagen también del recto inferior que se ven afectados. Aquí podemos visualizar las proyecciones que se utilizan y que podemos visualizar a nivel de lo que son los músculos. En un corte o en una proyección sagital nos va a servir para ver los rectos superiores e inferiores en toda su longitud. Un corte axial vamos a ver los rectos internos y externos principalmente, y en un corte coronal vamos a ver en mejor medida el grado de compresión y de engrosamiento del nervio óptico principalmente. Esa es otra imagen de órbita en un corte axial y en un corte coronal, que de igual manera vemos el engrosamiento del recto inferior. También podemos encontrar otros datos en ya pacientes con más tiempo de esta patología, y aquí podemos ver la remodelación de la lámina papirácea del ecmoides. Esto va a dar por el edema preorbitario y el engrosamiento de los músculos. Y aquí podemos visualizar cómo la lámina papirácea del ecmoides
está teniendo una remodelación. Otro dato muy importante es la descompresión orbitaria espontánea. Como se comentó, la lámina papirácea del ecmoides va a irse remodelando y si existe y persiste el edema preorbitario y el engrosamiento de los músculos, puede romperse esta lámina surgiendo descompresión orbitaria y dando el aspecto del signo de Coca-Cola, como podemos ver en esta imagen. Como se había comentado, la complicación que más se teme en este tipo de pacientes es la neuropatía distiroidea. Esa es una complicación que va a afectar aproximadamente del 4 al 8% de los pacientes y eso se va a dar principalmente por la compresión del nervio óptico secundaria al incremento del volumen de la grasa orbitaria. Podemos ver aquí en este corte axial cómo el nervio óptico se está elongando y visualizando de manera indirecta que hay una compresión. En el corte coronal se puede ver de mejor manera del lado izquierdo de la órbita cómo existe el engrosamiento del músculo recto inferior, el medial y el superior, y cómo se va comprimiendo el nervio óptico. Podemos utilizar también escalas para nosotros saber el grado de borramiento de grasa que rodea el nervio óptico y con esto hablarnos del riesgo que el paciente puede para tener neuropatía distiroidea. Para esto se utiliza la escala de Nugget que nos habla del borramiento de la grasa perioneural. Van a existir 4 grados. El grado 0 no existe un borramiento, el grado 1 un borramiento del menos del 25%, el grado 2 en un borramiento del 25 al 50% y un grado 3 de un borramiento de más del 50%. Podemos ver en estas imágenes, en el lado superior, cómo se preserva prácticamente el nervio óptico y no hay ningún borramiento de la grasa que lo rodea. En la imagen de medio podemos visualizar cómo hay un engrasamiento de los músculos y cómo ya empieza a existir un borramiento de la grasa que rodea el nervio óptico en un menor de 25%. Y en la imagen inferior podemos visualizar cómo ya el borramiento es más significativo, llegando hasta un 25 a 50% de la grasa que rodea al nervio óptico. Otro dato que podemos ver es el índice muscular según el método de Barrett. Esto nos va a ayudar para correlacionar el grado de engrosamiento de los músculos extraoculares con el desarrollo de la neuropatía distiroidea. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a medir el diámetro del recto superior y del recto inferior y así vamos a medir el diámetro más largo de manera anteroposterior. Por otro lado vamos a medir el diámetro de los rectos lateral y medial y el diámetro mayor. Estos van a ser divididos y el número mayor es el que vamos a tomar como referencia para este índice. Podemos ver en esta tabla cuáles son los hallazgos predictores de neuropatía tiroidea. Principalmente es el producto de la grasa orbitaria a través de la fisura orbitaria superior a más de 2 milímetros, el borramiento de la grasa perioneural con la escala de Nugget, el incremento del índice muscular con el método de Barrett. También podemos visualizar la disminución del ángulo de la pared orbitaria medial. Vamos a tener que evaluar la geometría y el volumen orbitario y podemos visualizar el aumento del tamaño principalmente del recto medial. De manera general, podemos decir que por tomografía en esta patología, ¿qué es lo que podemos encontrar? Entonces es aumento de volumen de los músculos extraoculares, de la glándula lagrimal, de la grasa intra y extraorbitaria. Y podemos visualizar cambios en la densidad de las partes orbitales. De la grasa extraorbitaria podemos ver que hay un aumento de la densidad, mientras que de la glándula lagrimal va a haber una disminución. Por resonancia magnética, como hemos comentado, tiene sus indicaciones y principalmente es para visualizar el nervio óptico y detectar mejor el borramiento de la grasa secundaria a la compresión de este nervio y también valorar la actividad de la enfermedad. ¿Qué secuencias tenemos que utilizar? Son secuencias potenciadas en T1 y T2 con supresión grasa. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en la fase inflamatoria? Podemos visualizar aquí dos imágenes de secuencia
coronal en T2 y en FLAIR de un paciente que tiene orbitopatía tiroidea. Podemos ver de manera bilateral el engrosamiento de los músculos rectos inferiores y podemos ver cómo en T2 va a haber un aumento de la hiperintensidad a nivel de los rectos inferiores a comparación de los otros rectos. Esto lo que nos habla de manera sugestiva son de cambios edematosos de tipo inflamatorio, pudiendo decir en este paciente que la fase de la enfermedad en la que se encuentra es una fase de actividad inflamatoria en la que se puede instaurar el tratamiento. En estas secuencias, en la parte superior de T1 y en la parte inferior de T2, vamos a ver que T2 con supresión grasa es la mejor ponderación para ver esta enfermedad en fase inflamatoria, ya que vamos a visualizar cómo los músculos van a tener una elevada hiperintensidad, lo que va a sugerir la actividad inflamatoria de la enfermedad. Podemos ver en este corte coronal cómo los músculos rectos inferiores tienen un aumento de su intensidad. En este cuadro se resume lo que podemos encontrar en T2 con supresión grasa. Cuando es una fase inflamatoria va a haber una elevada intensidad de señal. En T1 va a haber un foco hiperintenso. En T1 con supresión grasa va a haber un hipointenso. Y en difusión va a haber un aumento del valor del coeficiente de difusión de los músculos extraoculares afectados. Finalmente, podemos utilizar la ecografía. La ecografía no es mejor que la tomografía ni la resonancia, además de que es operador dependiente. Sin embargo, se menciona de que es un estudio más accesible y por el cual se puede dar la sospecha de esta patología. ¿Qué es lo que vamos a encontrar principalmente por ecografía? Va a ser el engrosamiento de los músculos rectos, que se va a dar principalmente a nivel de lo que es el vientre. Para poder sospechar de esta orbitopatía, tiene que existir un engrosamiento de al menos 2 músculos. Podemos ver en esta tabla el músculo afectado y cuál es el diámetro patológico. Del recto medio es más de 5.2 milímetros, del recto lateral 5.1, del recto superior 4.8 y del recto inferior más de 4.4. En esta imagen vamos a también visualizar el engrosamiento del espacio subaracnoideo y del nervio óptico, que esto nos habla de manera indirecta de una compresión del nervio óptico a este nivel, sugiriendo neuropatía distiroidea. También podemos dar y visualizar datos para ver en qué fase de la enfermedad está el paciente. Cuando es una fase inflamatoria podemos ver cómo hay una disminución de la ecogenicidad en la parte interior de lo que es el músculo, y podemos visualizar en esta imagen del lado derecho que cuando es una enfermedad inactiva se puede visualizar un aumento de la hiperecogenicidad en la manera interna de los músculos. Llegando con esto a la conclusión de que la orbitopatía tiroidea es una enfermedad que incluso se puede dar el diagnóstico sin tener que requerir la ayuda de métodos de imagen, ya que clínicamente y con los antecedentes del paciente se puede llegar al diagnóstico. Sin embargo, los estudios de imagen son de ayuda tanto para la duda del paciente, para la sospecha de neuropatía distiroidea o para pacientes que están programados para descompresión del nervio óptico, dando a entender que la tomografía y la resonancia magnética siguen siendo los mejores estudios para la evaluación de esta patología y este tipo de pacientes. Y por mi parte sería todo del tema. Muchas gracias.